Continuamos hablando y hoy veremos de cómo sucedió. Habíamos quedado en encontrar 3 respuestas de 3 preguntas fundamentales y esas preguntas son ¿cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Es decir, ¿por qué, cuándo y cómo Satanás obtuvo la gobernación del mundo? Y hoy vamos a ver la primera pregunta del cómo sucedió. Y es necesario conocer un poco acerca de Luis Alfredo Garavito Cubillos. Fue uno de los más grandes asesinos seriales en Colombia. Se le comprobaron 220 asesinatos en niños entre 9 y 12 años. ¿Qué es un asesino? El que mata más de 3 personas y por lo tanto se le considera un asesino serial o en serie. ¿Por qué hablamos de esto? El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, refiriéndose a Satanás, dijo que Satanás era homicida desde el principio. ¿Pero de cuál principio está hablando Jesús? Desde aquel momento, de aquel querubín perfecto, donde su corazón se envaneció. Desde ese principio en el que quiso estar en oposición al reino de Dios. Notemos algo. En un asesinato puede haber un autor material y un autor intelectual. El autor material es aquel quien comete el acto y asesina. Y el autor intelectual, aunque no comete el acto, es quien planeó el cómo sucedería tal hecho. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice, o dijo el Señor Jesucristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es un asesino serial, pero también surge la pregunta, ¿Satanás es un asesino material o intelectual? Y la respuesta es, Satanás es un asesino intelectual. Por la razón de que nunca comete el acto, bien sea ahorcarlo, apuñalarlo o dispararlo, eso no lo hace, pero sí tiene la intelectualidad de los hechos por el engaño y por ese engaño del intelecto de su plan macabro que llevó a cabo y hoy estamos muriendo. Y por eso el Señor Jesucristo dice en Juan, en que Satanás ha sido homicida desde el principio. Desde el momento en que cayó de la posición de la gracia, cuando lo fue perfecto, Satanás es un asesino intelectual, serial o en serie, porque ha llevado a la muerte a muchos seres humanos sin ser el asesino material. Sin embargo, tiene los méritos por ser un asesino intelectual. De un asesino serial, los investigadores tienen 2 perfiles. Uno, su perfil criminal, las personas que elige y las razones por las que las asesina. Y el segundo perfil es psicológico, donde se le distingue la personalidad de un asesino y lo pueden llamar psicópata y se debe a las alteraciones psicológicas de su mente que lo incita a cometer asesinatos. Y desde estos 2 perfiles, criminal y psicológico, vamos a analizar a Satanás. Y para analizar estos 2 puntos tenemos que analizar algo y es aprender la biografía de Satanás. Cuando hablamos de biografía debemos conocer todo acerca de quién se va a hablar, como su nacimiento, su infancia, su adolescencia, sus estudios, su posición social, sus hechos, su muerte. Esto encierra una biografía. Para conocer la biografía de Satanás, debemos entender cómo fue creado, con cuál naturaleza fue creado, cuál fue la posición en el orden teocrático de Dios en la organización celestial de Dios, en el aspecto cuando Satanás fue creado, con cuál naturaleza fue creado y cuál posición tuvo en el orden teocrático de Dios. También veremos su modus operandi, es decir, la manera que utiliza para concretar sus crímenes o asesinatos. Ahora vamos a ver el modus operandi de Satanás. De cómo operó, cómo pensó, cómo llegó y cuál posición psicológica vamos a describir como ejemplo un asesino.
A este se le hace un análisis patológico, es decir, su alteración mental, la causa de las muertes o del cómo lo mató. Hay asesinos que asesinaban mujeres prostitutas o mujeres mayores de 60 años o niños por su alteración mental patológica. Lo que lo incita es el recuerdo mental, un trastorno de la conducta de la personalidad. Eso dijo Sigmund Freud, un psicoanalista. ¿Cómo podemos llamar a Satanás por su posición, su trastorno o su desvío psicológico? Y Satanás era un narcisista. ¿Qué es un narcisista? Es una persona que necesita atención, necesita ser popular y desea ser el centro de la atención, de modo que siente envidia y tomó como punto de persecución aquel que él considera su competencia. El narcisista no permite que otros tengan la razón. El narcisista siempre quiere tener el dominio y el control y quiere ser el centro de atracción. Y ese es el perfil psicológico de Satanás. El perfil psicológico de Satanás es un narcisista porque quería la atención, quería ser exaltado y lo reconocieran. Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, es una profecía como todas las profecías, donde tiene una forma y un fondo. Y no vamos a ver la forma, porque se trata del rey de Tiro, pero vamos a ver el fondo, el cual es la historia o la biografía de Satanás. Y aquí encontramos el cómo llegó a existir Satanás en el orden creativo de Dios. Y es este, en un día en el espacio del tiempo, donde Dios estuvo solo, pero decidió engendrar un hijo. Le dio vida y es superior por encima de todas las demás criaturas creadas, porque por medio de él y para él fueron creadas. Luego vienen criaturas espirituales que, según Pablo, en la carta a los Hebreos capítulo 1 y capítulo 2, menciona que aunque son superiores a nosotros, son inferiores al Hijo, y ahí llegó a existir Satanás. Satanás es una criatura, quiere decir, llegó a la existencia por un proceso creativo, de un creador y un hacedor. La existencia de Satanás se debe a que Dios le dio vida y le sustenta la vida. Sí, Dios le sustenta la vida a Satanás. Satanás es una criatura creada y jamás podemos colocar a Satanás a la altura de Dios, aunque la Biblia diga de que Satanás es el Dios de este mundo. No quiere decir que sea igual a Dios. Y por eso, mis amados en el Señor, es necesario conocer todo acerca de este ser espiritual, de este querubín grande protector, en el cual en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, menciona de todas sus cualidades, del cómo fue creado y de que fue perfecto en sus caminos hasta el día en que se halló maldad en él. Sí, Satanás, antes de ser titulado o llamado Satanás, fue un querubín perfecto, grande y protector, al cual se le dio una autoridad y se le dieron a muchos seres espirituales llamados ángeles para que le ayudasen a proteger lo que Dios le había dado para que sojuzgara bajo su gobernación. Pero lastimosamente, este ser llamado Satanás, al caer de su posición, al caer de su perfección, se rebeló. Y por haber engañado a la tercera parte de las estrellas del cielo y a Eva y Adán, pues tomó posición de la tierra. Y por eso Satanás gobierna la tierra, porque Dios se la cedió. Dios le había dado la autoridad para que sojuzgara, pero por justicia Dios le permite a Satanás
que gobierne por 7 tiempos, y cumplido ese tiempo, Dios lo eliminará y recuperará su gobernación en la tierra. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Y recuerda visitar mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. Allí encontrarás todos estos temas que hemos venido hablando. Dios nos bendiga.